Hola, buenos días. Nos encontramos en el Aula de Artes Plásticas de la Universidad Popular, en Casa de Cultura, y vamos a continuar con el directo que iniciamos en el mes de febrero, Teoría del Color 1. Ahora vamos a hacer Teoría del Color 2 y al tutor, bueno, a cargo de Antonio Flores Valcárcel, que ya lo conocéis, ya sabéis quién es, está con nosotros bastantes años y es el monitor de los cursos de adultos de pintura y de dibujo infantil. Buenas, vamos a continuar con la parte práctica, la segunda parte práctica de nuestro mini curso express de teoría del color. Continuando con los aspectos pues, más básicos y fundamentales, vamos a trabajar hoy las armonías. La armonía de tono o color, la de valor o luminosidad y la de saturación o pureza del color. Comenzamos con... Vamos a comenzar con la de tono. Muy bien. La de tono no refiere más que al color en sí, según nos sale del bote. Para que nos entendamos, pues este es un azul primario, pues azul primario. Ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a ir del amarillo primario al azul primario, añadiendo el azul primario hasta el verde medio, de manera progresiva. Es decir, vamos a ir del tono amarillo y vamos a realizar una armonía en distintos verdes hasta el verde medio. Para eso cogemos una cantidad generosa de amarillo primario. Aquí lo podemos hacer, yo en mis clases recomiendo que lo hagamos de una forma intuitiva, que vayamos poniendo pinceladas, pero si sois muy exquisitos podéis haceros una pequeña tabla dividida en rectangulitos y vais tachándola, o sea, como que vais pintando encima. Personalmente me gusta que las cosas sean más intuitivas. Entonces ponemos un poquito aquí. Como sabéis, el amarillo es un color semitransparente. Entonces, en cuanto le pongamos un poquito del cian, nos va a variar bastante. Yo recomiendo ir poco a poco. No sé si podemos apreciar el poquito de tono que pongo. Del otro color. Para que tengamos desarrollemos una armonía generosa. Y ponemos al lado del tono que tenemos la nueva pincelada. Cogemos otro poquito de azul primario. Mezclamos bien. Ahora que es época de verano y que el acrílico, que es con el que estamos trabajando, seca como un rayo, yo recomiendo tener un pequeño difusor de agua al lado de la paleta, ir regando de vez en cuando para que nos respete el tiempo de secado. Y luego, aunque sé que cuesta, pero realizar las mezclas hacia adentro, porque si las hacemos hacia afuera, como veis, me está pasando aquí, enseguida la película de color se va a secar. Bueno, habitualmente cuando hemos trabajado este tipo de armonías en el instituto, ¿no? Los profes nos hacen hacer unos 10 pasos. A mí me gusta pedirles algunos más a mis alumnos, porque esto no deja de ser una manera de adiestrarnos en la mezcla e ir cogiendo soltura y destreza. Como veis, la armonía se va desarrollando de manera progresiva y vamos pasando de un tono a otro de una forma muy sutil. Pues esto es muy interesante aplicarlo a nuestra pintura, si nos interesara. Bien, tenemos 2, 4, 6, 8...
9, 10 y vamos a poner alguno más y ya está. Bien, observad cómo hemos ido del amarillo al verde. Todavía no hemos llegado al verde medio, pero yo creo que ya está bien para que os hagáis una idea. Y bueno, si queréis entreteneros, pues podéis ir añadiendo a nuestra mezcla base azul de manera progresiva y, ¿por qué no?, intentar llegar, saturar y llegar a un verde azulado muy potente. ¿Mm? Sin miedo a desarrollar nuestra armonía de tono o color. Aquí vamos a anotar amarillo primario. No lo he recordado, pero evidentemente, como ya sabéis, de aquí hacia el verde medio. Pues nada, que como ya sabéis, lo que usamos en teoría del color son el verde medio, nuestros tres primarios: azul, el magenta, el amarillo, el blanco y el negro. Bien, la siguiente armonía que vamos a trabajar es la de valor. ¿De qué nos habla esta armonía? Nos habla de la cantidad, de la luminosidad, perdón, que tiene un tono. En este cachivache que os enseñé en la anterior clase, podéis observar cómo nos da una pista de las diversas luminosidades con las que podemos trabajar, y compararlas con el tono que usáramos en nuestra obra. Asimismo, aquí tenéis en la parte de atrás distintas luminosidades también. Es muy interesante cuando trabajamos, que esto, bueno, daría para una clase más extensa y hay aspectos de teoría del color que deberíamos ver en el taller. Pues si trabajáramos con una tríada de tonos, no solo trabajaríamos con el rojo, por ejemplo, el azul, amarillo verde y el azul verdoso, sino que usaríamos toda su escala de valores, que ahí viene lo interesante. Entonces, pues, ¿cómo trabajamos la luminosidad? Pues con nuestros dos colores, nuestros dos no colores, que son el negro y el blanco. Cuidado con estos tonos, porque fijaos, no sé si lo había comentado antes, la anterior vez, no recuerdo, así que me permitís que os diga. Todos los colores tienen aquí un cuadradito. Varía según la marca, lo encontraréis en una zona o en otra. Este cuadradito nos refiere a la opacidad o transparencia del color, como hemos visto antes con el amarillo medio. Este es un tono opaco. Los tenemos semiopacos, como el amarillo medio, semitransparentes, como el azul primario, y transparentes. ¿Cómo sabemos esto? Pues nos lo va indicando aquí en el cuadradito que tenemos. Aquí está dividido, el semiopaco está dividido con una mitad transparente, mitad negro. El semitransparente está dividido con una rayita diagonal y el transparente está totalmente transparente. También tenemos tres crucecitas, dos. Estas nos hablan de la resistencia del color, según unos estándares que establece la marca, a la luz solar. Y luego otro aspecto a tener en cuenta muy interesante es que, como sabéis, cada marca denomina los tonos. Estos en concreto son los primarios, pero bueno, hay otros que si nos metemos con los cadmios, con no sé qué, no sé cuántitos, cada marca denomina el color a su manera. Sin embargo, aquí os venís a la etiqueta y veis que os dice siempre pigmentos, y este es el pigmento que ha usado la industria en concreto para este tono. Es interesante conocerlo si queréis cuando queréis tener paletas más complejas. Bueno,
Para trabajar el valor vamos a usar el magenta y cambiamos un poco la estrategia. Nos vamos a venir aquí al centro de nuestro soporte. Me voy a coger un poquito de magenta aquí para el blanco y aquí para el negro. Entonces le vamos a dar luz a la derecha. ¿Cómo le vamos a dar luz a la derecha? Voy a coger muy poquito y de manera progresiva un poquito de blanco. Hay diversas maneras de aclarar un color y si nos da tiempo lo veremos más adelante. No solo se puede aclarar con blanco. De aclarar y de oscurecer. ¿Veis cómo va adquiriendo luminosidad a la vez que añadimos el tono blanco, que en concreto es el blanco de titanio, que es un blanco opaco? El otro blanco que se utiliza habitualmente es el blanco de zinc y es un blanco más transparente. De manera progresiva va adquiriendo luminosidad. Vamos a añadir un pelín más de blanco para aligerar, porque yo creo que la idea está bien clara. Y nos da este rosa tan lindo. Vamos a poner otro más y ya está. Podéis desarrollar la armonía hasta que queráis, hasta que se os quede un color pastel, un color muy pastel, blanquito con un toque de magenta. Pero por mí está bien, ya estamos satisfechos. Bien, y ahora vamos con el negro. Con el negro sí que os pido que tengáis muchísimo cuidado, porque tinta una barbaridad. Vamos, yo me he pasado. Vamos a añadir un poquito más de magenta. Yo me he pasado y he cogido una esquinita mínima. Entonces, ahora lo que hacemos es que nos vamos a la parte central, donde hemos desarrollado a la derecha la armonía de nuestro valor con luminosidad, añadiendo blanco. Nos ponemos en la parte izquierda y una pinceladita de nuestra mezcla nueva de magenta y una chispita de negro. Cogemos otro poquito. Mezclamos. Hacia adentro, que hace mucho calor. Yo estoy sudando como un pollo. Bien, igual que ocurre con el blanco, el añadir negro nos transforma el color, oscureciéndolo, y nos va dando cierta opacidad al magenta, que es un color transparente, más transparente que el negro, que es opaco. Sed cuidadosos con esto porque, insisto, es una manera de, si no lo habéis hecho nunca, ir cogiendo destreza y como cierta disciplina
en la mezcla de armonías, que luego nos viene excelente a la hora de pintar. Bien, yo creo que ya está. Entonces, como veis, vamos a repasar. Tenemos aquí nuestra armonía de valor o luminosidad. Partimos de un tono medio, que es el magenta. Hacia la derecha le vamos añadiendo blanco de titanio, dándole luz. Y hacia la izquierda le añadimos negro. Bien. Dentro de las armonías básicas que trabajamos en teoría del color, nos falta la última, que es la que habla de la saturación. Saturación o pureza del tono. Y como acabo de decir, pues esta nos habla, como os acabo de decir, pues de la pureza del color según sale o según lo preparamos, puro y limpio. Por lo tanto, si lo mezcláramos con cualquier color ya perdería pureza y lo desaturaríamos, con pues, añadiéndole blanco, añadiéndole negro, añadiéndole un gris, con cualquiera. Nosotros lo que vamos a hacer es aquí, por tomar un punto de partida, vamos a usar una mezcla para restarle saturación a nuestro primario amarillo y lo vamos a mezclar con un violeta medio, que os recuerdo se realizaba mezclando una parte de azul primario y una parte de magenta. Particularmente me encanta esta mezcla por los grises cromáticos que nos da esta mezcla me resultan muy atractivos, siempre lo han hecho. Mezclando violeta con amarillo y blanco. Bien, entonces tenemos nuestro amarillo primario y vamos a restarle saturación, es decir, pureza, reitero, con una chispita de nuestro violeta medio. La idea es repetir lo anterior, que de manera progresiva nos vaya desapareciendo, de manera progresiva pero sutil, nos vaya desapareciendo el tono amarillo y se vaya transformando pues en este tono verdoso que nos da. La mezcla con el violeta medio. Yo a cada pincelada, como podéis observar, cargo un poquito más y añado a mi mezcla, podríamos decir mi mezcla madre, una chispa más del violeta. Vamos a hacer 10 porque la idea está bastante clara y es sencilla. ¿Veis cómo se produce la transformación? Bien, vamos a
hacer un repaso general antes de saltar a lo siguiente que os quiero contar. Hemos trabajado en nuestra segunda parte de práctica de teoría del color, las armonías. La primera que nos aparece es la de tono o color. Esta refiere al color en sí, tono o color en sí. Aquí tenemos el amarillo primario. De manera progresiva le hemos añadido azul cian para transformarlo en un verde medio. La segunda es la armonía de valor o luminosidad. Partimos de un color central, en este caso yo he elegido el magenta, y hacia la derecha le hemos añadido blanco de titanio para darle luz, y hacia la izquierda le hemos añadido negro para darle oscuridad. Por último, la de saturación, que nos habla de la pureza del tono. Os repito, cualquier color con que mezcláramos a nuestro color de partida, pues ya le restaríamos pureza. En este caso yo he elegido un amarillo primario. Amarillo primario. Y le he añadido violeta medio de manera progresiva. Y con esto cerramos este pequeño capítulo de armonías. Bueno, perdón, nos faltaría una, pero no he querido redundar sobre ella porque ya la trabajamos en el anterior, en la primera parte, ¿no? Serían las armonías que refieren a tonos cálidos o tonos fríos. Entonces recordar, podríamos hacerlas aquí junto a estas y no sería más que repetir lo ya visto en la primera sesión. Del magenta al verde medio, que los consideraríamos colores templados, pues desarrollaríamos la armonía de colores cálidos. Magenta, naranja rojizo, naranja medio, naranja amarillento, amarillo, verde amarillento y verde medio. Y hacia la derecha, magenta, violeta rojizo, violeta medio, violeta azulado, azul cian, verde azulado y verde medio, los colores fríos. Y ya está. Pues estos colores refieren a unas sensaciones de psicología del color, pues que todos tenemos en la cabeza, la armonía de colores cálidos, pues lo asociamos siempre pues con la pasión, la fruta madura, el verano, el calor. La de colores fríos con la noche, puede ser con la tristeza, con la sombra y demás, ¿no? Así, haciendo un repaso muy rápido. Bien, enseguida os voy a mostrar 3 maneras de aclarar y oscurecer un color. Continuando con la práctica que os quiero mostrar ahora, os voy a proponer 3 maneras de aclarar u oscurecer un tono según nuestra forma de trabajo. Yo he elegido como tono punto de partida el naranja medio, que lo vamos a poner aquí. Una pequeña mancha para ver cuál es. Lo que os estoy planteando son formas con las que a mí me gusta trabajar y desarrollar esto en el aula con mis alumnos. La primera sería añadiéndole diluyente. Como sabéis, el diluyente del acrílico es el agua. Si trabajarais con óleo este tipo de ejercicios, pues lo haríamos con esencia de trementina. Como es obvio, pues como veis, pues al añadir agua se aumenta la transparencia
y nos da más luminosidad que el color de partida. Bien. La siguiente sería el tono adyacente más luminoso. ¿Qué es el tono adyacente? Yo me voy a mi círculo cromático, tengo aquí el naranja medio, y me voy al color cercano, adyacente, el que está al lado, más luminoso. En este caso, pues es el naranja amarillento amarillo. Yo añadiría a mi mezcla de naranja medio amarillo. Y como veis, me ofrece otra característica también interesante y me da luminosidad. Y por último, pues la que acabamos de ver en la anterior armonía, que es añadiendo nuestra mezcla blanco. Cada una de estas formas de trabajo la podéis adecuar a vuestra obra. En una pieza más valorista, pues utilizáis el blanco. En una pieza colorista, lo medís con amarillo. En una que queráis imitar la acuarela o necesitáis zonas de aguada, sí, un trabajo con aguada, pues la que tiene el diluyente, el agua. Bien, ahora vamos a oscurecer el tono. Repetimos la operación. Al lado de nuestro cubo ponemos el tono de base y vamos a oscurecerlo de tres maneras. La primera y más evidente sería añadiéndole su tono complementario. Entonces nos venimos al círculo cromático, me cojo el naranja medio y lanzo una línea hacia el frente. Veo que su color complementario es el azul cian. Tomo una cantidad de azul cian y la mezclo con mi naranja medio. Como veis, me da ese tono grisáceo, oscuro. Que visualmente se podría aproximar al negro. La siguiente sería añadiéndole un tierra sombra tostada. Como nosotros no tenemos tierra sombra tostada, nos vamos a fabricar uno con los colores que tenemos aquí, un aproximado. Para los neófitos, pues bueno, muchos pintores usamos en nuestra paleta 4 tipos de colores, son de colores tierra. El tierra siena natural, el tierra siena tostada, el tierra sombra natural y el tierra sombra tostada. Son colores a los que podríamos acceder fácilmente si hemos adquirido destrezas, podríamos llegar a ellos si hemos adquirido destrezas en la mezcla de tonos con nuestros primarios,
pero facilita mucho la vida tenerlos hechos, son económicos y junto con el ocre forman parte casi de todas las paletas. Bueno, cogemos un poco de nuestra tierra que nos hemos fabricado y le añadimos al naranja medio, que es nuestro color base. Bien. Y claro, para oscurecer un tono, pues lo más evidente que es, pues añadirle negro. Y repetimos la operación. Cogemos un poquito de nuestro color base naranja medio, cogemos negro y lo mezclamos. Como veis, entre sí todos se aproximan, pero cada forma de oscurecer el tono te da una calidad diferente en el papel y en el tratamiento del color. Y ahí está vuestra decisión, según el tipo de pieza que estéis haciendo. Bien. Vamos a repasar esta práctica de cómo aclarar o oscurecer un tono. Realizamos un cubo de 3 caras. Al lado ponemos nuestro color base. Hemos elegido el naranja medio. Y añadimos a este color base en un primer lugar el diluyente, que en este caso sería agua. En un segundo lugar el adyacente más claro, que en este caso sería el amarillo. Y en la última parte de nuestro cubo, en la última cara, pues le añadiríamos el blanco de titanio. Para oscurecer un tono, pues igual, hacemos nuestro cubo de 3 caras, situamos aquí el color base para tenerlo como referencia, que sería el naranja medio. Y le añadiríamos, en primer lugar, el complementario, que es el azul cian. En segundo lugar, en la siguiente cara, un tierra sombra. Y en tercer lugar, el negro. Y como os he ido diciendo durante la práctica, adaptaríamos, según las necesidades de nuestra pieza, la forma de trabajo, de aclarar o oscurecer. Y aquí terminamos esta parte de la práctica. Vamos a continuar nuestro repaso por la práctica del color con los colores quebrados, que no son más que la combinación de los 3 primarios en distintas proporciones. Igual, para los que sois neófitos en el tema,
os resulta un poco agobiante decir, a ver, ¿y cómo comienzo yo con esto? Entonces, suelo dar unas pautas de trabajo a mis alumnos. La primera, pues podría ser comenzar añadiéndole a este secundario, a nuestros secundarios, un poco de primario e ir desarrollando esa armonía. O bien, coger nuestros tres verdes, por ejemplo, e ir añadiéndole y realizando armonías, añadiendo a cada uno de ellos el magenta. Así obtendríamos distintos tonos quebrados de una forma sencilla. Después hacer los mismos con los naranjas rojizos, lo mismo, y añadirle el complementario del naranja, que es el azul cian. Y por último, tomar los violetas como referencia e ir añadiéndole uno por uno amarillo para desarrollar esa armonía de quebrados. Y a partir de ahí, ir alterando las proporciones, ir jugando y añadiendo pues un poquito más de magenta aquí, un poquito más de azul cian allá. Bien, vamos a ver cómo se hace. Tomamos como punto de partida, esta vez, un naranja, que es muy cercano al naranja medio. Por cierto, estos tonos que vamos a hacer aquí los vamos a guardar para usarlos en la siguiente mini lección. Bueno, tengo el naranja medio aproximadamente y le voy a añadir un poquito de azul. A ver qué ocurre. De azul cian. Lo mezclamos bien y esta va a ser nuestra primera mezcla base. Vemos que se nos ha formado un marrón bastante interesante. Todas estas armonías, todos estos colores, estos tonos que vemos de marrones, ocres, para que me entendáis, verdes camuflaje, verdes de los que vemos en el medio monte, pues se obtienen de esta manera. Fijaros cómo vamos viendo que se nos forma una especie de tierra sombra tostada. Y continuamos. Lo ideal, y lo que yo propongo en mis clases, es que desarrollemos mezclas de forma libre. Cuando llevemos unas cuantas, pues nos sumerjamos en nuestra intuición y que nos divirtamos mezclando, porque esto no deja de ser un ejercicio sencillo de adiestramiento en la mezcla, que luego hay que poner en práctica en nuestras obras. Fijaros qué tonos más oscuros obtenemos aquí. Ahora vamos a probar con este siguiente atajo, con estos atajos que yo les digo a mis alumnos. Vamos a coger ahora un tono verde medio. Verde medio aproximado. Insisto, esto es para los que necesitéis, asiros a una especie de método para comenzar, pero que también podéis experimentar un poco a lo loco y coger los tres primarios y jugar con ellos directamente. Tenemos el verde medio y le vamos a añadir una chispita de magenta. Otro poquito de magenta.
otro poquito de magenta. Aquí ya notamos que difiere bastante del otro. Algo más de magenta. En este punto voy a separar mi mezcla. Como veis, voy a separar mi mezcla en dos. Aquí le voy a añadir más magenta y nos va a llevar a unos tonos muy parecidos a estos que hemos obtenido antes, unos tonos amarronados, porque la mezcla de verde medio y magenta nos lleva al marrón, a los colores tierra. Y en el otro que he reservado voy a añadir amarillo. Para darle luminosidad y claridad. Como veis, estas armonías nos permiten tener un control acertado sobre los degradados cromáticos y creo que controlarlas nos afianza en nuestro camino como pintores y nos hace dar un paso importante. Observad cómo cambia al añadirle amarillo de este tono que le hemos añadido más magenta. Aquí nos tira marrones y aquí nos está llevando a una gama de verdes luminosos. Y ahora vamos a hacer la misma operación que antes. Vamos a dividir en dos nuestra mezcla. Aquí le voy a agregar, a propósito, bastante amarillo para dar un salto importante y a ver dónde nos lleva. A la siguiente le voy a añadir un poquito de magenta. Otro poquito de magenta. Y más amarillo. Os animo a que observéis ahora vuestro entorno, si dais un paseo por la periferia de vuestra ciudad, si dais un paseo por el monte, si dais un paseo por la orilla del río y analicéis cómo puedo usar estos colores en esos entornos naturales, que es como muy interesante a la hora de elaborar paisajes, tener claro cómo me manejo con estos colores quebrados. Bien, y por último, vamos a usar el violeta medio. Y os recuerdo, esto es una especie de método que yo recomiendo a los que os sintáis un poco
esposados o necesitéis método. O que os agobie, mejor dicho, pues que os agobie el comenzar de cero. ¿Vale? Bien, tengo el violeta medio y le voy a añadir de manera progresiva su complementario, que es el amarillo. Dependiendo si hemos puesto un poquito más de magenta, de azul, os cogerá un matiz u otro. Mirad que azules oscuros, tirando a gris, tan lindos nos aparecen. Y ahora voy a dividir mi mezcla en dos, de nuevo, y voy a incorporar aquí un poquito de magenta a la de arriba. Porque, bueno, os he dicho que de forma pues sencilla identificamos los quebrados con los colores marrones, los colores estos de camuflaje y demás, ¿no? Pero nos dan armonías de azules, de violetas y de amarillos rotos, claro, quebrados, muy delicadas. Mirad. Qué violeta oscuro nos aparece aquí, tan maravilloso. Bueno, y ahora la segunda parte de la mezcla que me he dejado la voy a usar añadiéndole más azul cian. Fijaos qué verde. Uno de los errores más comunes que veo cuando alguien comienza a pintar conmigo es que tiende a usar los colores muy saturados, es decir, según nos salen del tubo. Y en ocasiones puede ser interesante para algún tipo de forma o de estrategia pictórica, pero perdemos tanta riqueza que yo recomiendo paciencia y os relajáis, tomáis paciencia y jugueteáis con este tipo de tonos, porque vais a adquirir un control y vais a dar un salto en vuestra obra muy interesante. Ahora esta mezcla de azules le voy a añadir otro poquito de magenta. Fijaos que venimos casi de un gris. ¿Y a dónde estamos llegando? Mirad qué azules tan preciosos. Sin prisa. Vais haciendo vuestras armonías y disfrutando del camino. Además, esto tiene un punto de evasión casi meditativo.
porque te concentras simplemente en la mezcla. Mirad que partimos de la misma base y qué tonos tan distintos hemos obtenido, simplemente variando en pequeñas proporciones el uso de los primarios. Ahora aquí, a esta voy a añadirle algo de amarillo. Para engrisecerlo un poquito. Mirad qué especie de gris verdoso nos aparece. Bueno, yo simplemente voy a hacer esta media página de ejemplo. Y lo que me gustaría es que en casa practicarais pues llenando una, llenando dos soportes, dos paginitas con estas armonías, perdiéndose en ellas, disfrutando, dejando llevar por la intuición. Insisto, y os repito lo que os he comentado al principio, que no sé cómo empezar, que me agobia mucho utilizar los tres primarios entre sí. Me voy, cojo mi secundario y le añado de manera progresiva el amarillo, cojo mi secundario verde medio y le añado de manera progresiva el magenta, cojo mi naranja medio y le añado de manera progresiva el complementario, que es fundamentalmente lo que hemos hecho nosotros. Pero si aún os sentís un poquito agarrotados y queréis seguir, pues esto, llenando páginas, lo que hago es que me voy aquí, cojo mi tríada de verdes, le añado el complementario a cada tono, cojo mi tríada de violetas, le añado el complementario a cada tono y cojo mi tríada de anaranjados rojizos y le añado el azul cian a cada tono. Y ahí tenéis como un punto de partida férreo desde el que comenzar a trabajar. El siguiente ejercicio que os quiero proponer es ¿qué ocurriría si yo le añado blanco a estos grises? Perdón, que me he adelantado, a estos quebrados. Pues que me darían una serie de grises preciosos. Estos grises le llamamos grises cromáticos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo hago un gris como el que os voy a hacer ahora mismo, que simplemente lleve blanco, me estoy limitando muchísimo a la hora de emplear el gris. Vamos a hacer aquí una pequeña armonía de gris con blanco y negro. El negro es de óxido y el blanco de titanio. Aquí la tenemos. Un poquito más. Sed muy prudentes a la hora de agregar negro porque te cambia enseguida el tono. Como ya os dije cuando trabajamos la armonía de luminosidad.
Bueno, como veis, en esta escala voy a ir un poquito más rápido, añadiendo algo más de negro para que no se nos haga eterno. Vaya. Entonces, observar. Bueno, esta es como... la primera idea que se nos viene al que está comenzando a pintar o al que no tiene ni idea de grises, ¿no? Pues nos venimos aquí a estas escalas formadas por blanco y negro. Sin embargo, lo que yo os propongo y que veamos ahora por contraste, bien, aquí lo dejamos. Vamos a poner aquí un negro puro, prácticamente. Bien, aquí tenemos una armonía de blanco de titanio, blanco más negro. Ok. Ahora por contraste lo que yo os propongo es coger las mezclas que hemos usado en los colores quebrados y añadirles blanco y observar qué ocurre. Bien, voy a coger la última que hicimos, que es esta. Y le voy a añadir un punto de blanco. Otro poquito de blanco. Otro poco de blanco. ¿Qué ocurre? Aquí estamos explorando unos tonos grisáceos con el matiz que nosotros le queramos dar usando los primarios. Y esto nos va a dar, cuando lo tengamos afianzado, una soltura inmensa. Bueno, para los que necesitéis un punto de partida, vamos a coger una parte de amarillo, otra parte de azul cian y otra parte de magenta. Mezclamos. Nos saldrá un tono pues como algo sucio, grisáceo y algo sucio. Algo así. Vamos a ponerlo aquí, como nuestro tono más oscuro. Y ahora a este le vamos a añadir blanco de manera progresiva. Fijaos que me ha cambiado la mezcla. Y este tono también tiene los tres primarios y ese tono también tiene los tres primarios. En distintas proporciones. Le vamos a ir dando luminosidad. Nos vamos a ir a gris más luminoso. Con un poquito de energía para que quiero enseñaros más. Siempre que tratamos los desarrollos de armonías, habitualmente hay alguna pregunta sobre el color carne y que si lo vamos a trabajar también.
Yo de broma le digo a mis alumnos que, o alguna vez les he comentado que el color carne son los padres, porque no hay un color carne, por supuesto. Se pueden trabajar diversas tonalidades de piel. Y daros una serie de consejos sobre él, sobre esta forma de trabajo o atajos, pues sería muy interesante para verlo en el futuro. Ahora, si fuera un youtuber diría, si a alguien le interesa, que lo ponga en comentarios. Pues eso. Mirad, fijaos qué armonía de grises tan linda, que nos parte como de un tono azulado, oscurito, y le vamos dando luz. Ahora me voy a ir a otro de los tonos que tenía reservados. Es como un tono amarronado, ¿no? Un tono marroncete. Y le voy a ir añadiendo un poquito más de blanco. Se me han secado casi todas las mezclas, porque hace mucho calor ya. Hace calor en nuestra aula. Entonces, lo que os recomiendo para evitar lo que a mí me acaba de pasar es ir regando, que ya os lo he dicho alguna vez, el ir regando las mezclas con un difusor de agua. Pero yo no me lo he traído y se me secan rápido. Bueno, mirad. Otros grises radicalmente distintos. Pero fijaos qué riqueza. Siempre parto de la mezcla de los tres primarios entre sí más blanco. Por supuesto, si lo necesitara para un trabajo específico, pues yo a este tono lo cambiaré de dominante. Hay un autor que os recomiendo observar y estudiar con detenimiento, que se llama Giorgio Morandi, un pintor del siglo pasado italiano que pintaba y hacía grabados muy delicados y siempre variando los mismos motivos, que son bodegones. Y él realizaba estudios fundamentalmente de luminosidad y color. Y explora esto que yo os estoy ofreciendo hoy aquí de una manera brillante y preciosa. Ahora, son cacharritos combinados entre sí. No esperéis un gran tema. El gran tema, o sea, lo importante del tema es la investigación sobre color y luz que él realizaba. Bueno, ahora vamos a coger otro tono con dominante amarilla que teníamos aquí y le vamos a añadir blanco. Pero insisto, sigue siendo un color quebrado, recordad. Tenía los tres primarios entre sí. Fijaos qué tonos tan preciosos. ¿Cuál es la mejor manera de dominar esto? La práctica. La práctica y la práctica. Ahí sí que no hay atajos. Y ahora me apetece mostraros uno con dominante roja, rojiza, rosada. Vamos a tomar este como punto de partida. Y le vamos a añadir blanco.
Y ahora este tono rosado rojizo le voy a añadir un poquito de azul cian. Otro poquito de azul cian. Observar qué armonía tan delicada. Ahora un poquito de amarillo, porque quiero engrisecerlo. Otro poquito más. Explorar este tipo de mezclas sin miedo. Es una manera sencilla de adquirir, fijaos qué gris tan delicado. Es una manera sencilla de adquirir destrezas en torno a la pintura sin estar mediados por el tema, por el hacerlo bien. Es simplemente disfrutar por disfrutar de la mezcla, de la investigación en tono y color. Evidentemente el mundo del color es muy complejo. Si os dais una vuelta por cualquier biblioteca vais a ver infinidad de manuales sobre este tema. Aquí lo que hemos hecho ha sido una pequeña introducción. Vamos a añadir algo más blanco. Y lo que intentamos es que pues, os animéis a hacerlo en casa. Mirad, qué blanco. Perdón, qué gris. Añadiendo un poquito más de blanco. Recordad, partimos de este quebrado rosado. Y fijaos qué armonía. ¿Hay algún camino correcto? El de la práctica, el de la observación, el de la perseverancia para no olvidar lo que hacemos y poder aplicarlo a nuestra obra de manera progresiva. Si nos hubiéramos limitado a un gris de blanco y negro, fijaos, aquí, ya está, ahí acabamos. Si nos vamos a grises utilizando los tres primarios entre sí, fijaros. Y esto es una pequeña muestra. Con esto acabamos lo que os quería enseñar sobre práctica del color. Espero que nos veamos en otros vídeos. Os animo a que uséis esta guía pequeña en casa y nos dejéis en comentarios lo que os ha parecido. Muchísimas gracias.